Muy buenas noches, amados hermanos. Les habla nuevamente el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra doctrina básica y vamos a estar hablando acerca de lo que es el bautismo en agua. Así que le invito a que se quede, y que vea usted todo lo que la doctrina de Benecer tiene que decirle acerca del bautismo en agua. Vamos a comenzar. Si dice así la escritura, en la Reina Valera 1960, en Hechos 36, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Esto es cuando Felipe fue movido, guiado por el Espíritu Santo para acercarse, ¿sí?, en el camino a un carruaje, y ahí iba un eunuco, ¿verdad?, que era servidor de la reina Candas, reina de los etíopes, y este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Y entonces se lo encontró Felipe y se dio cuenta y se subió al carro y vio que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces, ¿verdad? Pues ahí empieza el diálogo, ¿verdad? Felipe empieza a darle el evangelio, sí, decirle que el profeta no estaba hablando de sí mismo, sino de Jesús, y que él era aquel siervo sufriente, ¿sí? Y entonces, el etíope cree, y al pasar, ¿verdad?, sí, por un lugar donde había agua, dice, aquí hay agua, dice, ¿qué impide que sea yo bautizado? Entonces queremos en una primera instancia, sí, darle a conocer a usted, sí, qué significa la palabra bautismo, sí, y por qué nosotros no hacemos los bautismos como lo hace la Iglesia Imperial, por ejemplo, sí, que es la Iglesia Católica. Tenemos diferencias con ellos. Y precisamente en este capítulo, o en este módulo, como usted le quiera llamar, vamos a estarle explicando, ¿verdad?, en base a las escrituras, ¿sí?, y no en base a una doctrina, no en base a un catecismo, sino que aquí es la palabra de Dios, que es la que pesa más que cualquier dogma, más que cualquier encíclica, más que cualquier palabra de cierto jerarca, ¿verdad?, de la Iglesia Imperial, porque nadie puede estar por encima de la Escritura. Y vamos a empezar, ¿verdad?, para definir lo que significa bautizar. Nuevamente voy a ponerle aquí. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Si se da usted cuenta, aquí en la traducción que están haciendo, de acuerdo al diccionario Strong, sí, que es el que se encargó prácticamente de estar haciendo estas compilaciones, estas traducciones, ¿verdad?, en la escritura de lo que ahora tenemos, sí, en las escrituras, en las Biblias interlineales, ¿sí?, están basadas en el Strong. Entonces, si usted checa aquí la última palabra, ¿sí?, el numeral 907, que está en griego, dice sumergido, ¿sí?, dice sumergido. Entonces, bautizar es sumergir. Fíjense que aquí tenemos dos numerales, el 907, ¿sí?, dice así: dejar abrumado, es decir, completamente mojado, ¿sí? Y luego dice que se deriva de otro numeral, que es el 911, que significa teñir, mojar, que es el que tenemos abajo. Dice arrollar, inundar, es decir, cubrir completamente con un fluido, solo en un sentido especial y calificar, ¿sí?, mojar. Entonces, aquí estamos viendo, sí, que se trata entonces de dejar completamente mojada a la persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos bautizando o
o siendo bautizados, la palabra en cuestión la persona en cuestión que se está bautizando tiene que ser completamente sumergida, completamente mojada. Y esto vamos a ir más adelante a decir por qué, o sea, ya sabe usted en este momento qué significa bautizar, ¿sí? ¿Qué significa sumergir completamente, ¿sí? Teñir, cambiar de color, ¿sí? Para que una prenda, por ejemplo, antiguamente fuera, y es más actualmente, ¿verdad? También, si usted, por ejemplo, va usted a teñir una ropa, así que ese color ya no le gustó, ya quiere ponerle otro, o quiere teñirlo usted porque ya se deslavó, ya se despintó y quiere volverla a pintar, tiene usted que meterla, pero completamente, ¿verdad? ¿Sí? Si queda algo de la tela por fuera, que no haya sido tocado, ¿verdad? Por la pintura, ¿verdad? Pues simple y sencillamente va a desentonar, ¿sí? Ya no va a estar completamente pintada, ya no va a estar un teñido homogéneo. Entonces, eso precisamente pasa con la persona, sí tiene que ser completamente mojada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, sí? Cuando nosotros vemos por el otro lado en la iglesia imperial que hacen este tipo de cosas como con la que le estoy poniendo esta imagen, en la cual están bautizando a un niño, pues, ¿qué podemos decir? Posiblemente de días o de meses, sí, máximo meses, ¿no? Como es el caso, y si se da usted cuenta, no lo están sumergiendo en agua, ¿sí? Obviamente, pues ellos van a decir, bueno, pues es que no lo sumergimos porque se puede ahogar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir más para allá, ¿sí? La palabra de Dios dice que esto no es bautizar, ¿sí? Entonces, no, porque obligatoriamente la persona tiene que ser sumergida. Luego entonces vamos a ir a lo siguiente, fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Lucas 3:23. Entonces, estamos viendo aquí que el maestro, ¿verdad?, al que seguimos nosotros, ¿sí?, nos dio el ejemplo de que él se bautizó, ¿sí?, ya siendo grande. Y eso no se debe a un descuido, no se debe a una negligencia, ¿verdad? Porque siendo el maestro Dios, ¿verdad? O sea, hijo de Dios, pues obviamente que, o sea, que él nos tenía que predicar con el ejemplo. Y si la palabra de Dios dice que él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Dice, no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla, y que él fue el cordero sin mancha, pues no podía faltar en ninguno de los mandamientos. Si hubiera algún mandamiento que dijera que los recién nacidos, ¿verdad?, o los de días o los de meses, incluso fíjese, ahí le estoy poniendo una noticia que ya está bastante, ya tiene sus días. Fíjese bien que es del 22 de agosto del 2018. Dice, se hará todo lo posible para que los niños sean bautizados en las primeras semanas de vida, señala la normativa que regirá desde el 29 de agosto. Y aquí le pongo también Marcos 1, 9, 14, por si está usted viendo también. La escritura dice, en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, primeramente, el Señor fue bautizado, cumplió con la ley también, eso de bautizarse, ¿verdad? Aunque él no tenía ningún pecado, pero ahora sí, como le dijo a Juan, deja porque es necesario de que cumplamos con toda justicia. Pero ahí dice que él fue bautizado y después comenzó su ministerio, ¿sí? Sí, inmediatamente que él fue bautizado se fue al desierto, estuvo 40 días, ayunó, ya sabe usted, sí, todo lo que pasó en el desierto, la tentación del diablo, etcétera, etcétera. Y después dice la escritura en otro pasaje que
salió del desierto y en el poder del Espíritu Santo él comenzó su ministerio. Entonces, esto se hace, el bautismo se hace ya grande, ¿sí? Y ya cuando se es niño, bueno, pues primero lo que se tendría que ver es si realmente el niño tiene conciencia. Normalmente los católicos dicen, es que la escritura dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Bueno, pero es que aquí está diciendo, sí, cuándo debe de ser. Por eso dice Pedro, sí, dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, ¿sí? El Mesías para que sus pecados sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjese que eso lo dice la Biblia Católica Latinoamericana, ¿sí? Entonces, pero como que a ellos no les importa. Probablemente el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo, la Iglesia Católica no conozca esto, ¿verdad? Por eso es que están ahí. Pero ¿cómo se llama? Pero las autoridades eclesiásticas sí lo saben, ¿sí? Y aún con todo eso ponen una normativa, o sea, saben que esto es lo que nosotros hacemos válido, ¿sí? Aquí se tiene que hacer, ahora sí, como Jesús les decía a los fariseos, ¿verdad? Les decía hipócritas, porque ustedes viven de las tradiciones y de sus mandamientos de hombres. Pues esto es un mandamiento de hombres, ¿sí? O sea, Jesús vino y él sí él dio dos mandamientos, dos sacramentos, puede decirse, que es el bautismo y la Santa Cena. Entonces, fíjese cómo aquí Pedro, por ejemplo, le está diciendo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Fíjese bien lo que está diciendo. Dice, arrepiéntase y se haga bautizar. Son cosas, son verbos, ¿sí?, que la persona en cuestión tiene que ejecutar y hacer que se ejecute, ¿sí? Por ejemplo, arrepiéntanse. Bueno, una persona, ok, yo me arrepiento, yo cambio de mentalidad, reconozco que estoy, perdón, con el micrófono que tengo, estamos haciendo pruebas para que no esté yo a los gritos, ¿verdad? Y también para que se oiga mejor, pero como es nuevo todavía no le encontramos muy bien, para que tenga una excelente calidad de sonido. Discúlpenme, esperemos que en los siguientes videos esté mejorando. Bueno, ya volviendo al tema, dice ahí, arrepiéntanse, ¿sí? Y luego dice, y cada uno de ustedes se haga bautizar, ¿sí? O sea, es que la persona tiene que hacer la acción reflexiva en sí misma, ¿sí? O sea, yo me quiero bautizar, yo quiero que alguien me bautice, ¿sí? O sea, ¿cómo a un bebé le van a decir arrepiéntete? ¿Sí? ¿Y cómo le van a tomar su consentimiento para que se bautice? ¿Sí? O sea, estas son, de veras que son loqueras, estas cosas que perdón, para los que me estén viendo, ¿verdad? Yo he dicho que también que respeto, pero a la verdad, el Señor viene pronto y pues hay que hablarles de bueno, hay que decirles la verdad, aunque duela, ¿sí? La verdad, pues no mata, pero sí incomoda, ¿verdad? Pero esto está mal, ¿sí? Entonces, aquí le estamos mostrando con la Escritura que estas prácticas que hace la Iglesia Católica no son, porque la persona debe de tener conciencia, debe de ser convencida del pecado. Un bebé, o sea, ¿cómo le vas a hablar del Evangelio? Le vas a decir, oye, sabes que estás mal, ¿sí? Y ellos ahí pueden alegar un montón de cosas, pero la Escritura es muy clara, ¿sí? Es muy clara. Lo demás que digan son tradiciones de hombres y no están en la Escritura, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Perdón. Entonces ahí está. Esto tampoco es bautismo. Ahora fíjese usted que vamos a hablar de los beneficios del bautismo. Y el primer beneficio del bautismo es el perdón de pecados. Dice aquí en Hechos 2:38, dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Estamos hablando ahora de la Biblia de las Américas, que también es católica.
perdón, la edición 1997. Dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted ve también, aparte de la cita que le acabo de decir, hay por ahí unas palabras ¿sí? Que están marcadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que está usted viendo en color naranja, ¿sí? que está resaltado, está siendo la traducción de la palabra inmediata anterior. En el caso de la G3340, sí, de que el numeral 3340 en griego dice metanoeo, que es de arrepentirse. Dice pensar diferente, reconsiderar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le dices a un niño, oye, reconsidera que eres un pecador, ¿verdad? Oye, espérate, acabo de salir del cascarón, espérame tantito que aprenda yo a... Si ni siquiera entiendan lo que les dice uno, ¿sí? Lo primero que ellos tratan de entender son, pues, las cosas básicas, ¿no? O sea, ellos lloran para todo, ¿sí? ¿Sabes qué? Lloro porque tengo hambre, quiero hacerme entender que tengo hambre, ¿sí? Y lloro porque, pues, ya me hice pipí, popó, sí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices? Oye, arrepiéntete, cambia de parecer, eres un pecador, no, o sea... No, definitivamente no. Dice, y sed bautizados, bueno, ya hablamos de ser sumergidos, no es ser asperjados, ¿sí? No es echarle ahí ¿verdad? Con una cosita ahí con la que ellos, mojan a las personas, ¿sí? Con un hisopo, ¿verdad? Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego, para perdón, dice, afesis, que significa perdonar, liberar. Fíjese bien esta palabra liberar, sí, porque la escritura dice que el que es vencido del pecado, pues entonces se convierte en esclavo, ¿verdad? De esa persona, ¿sí? En este caso del diablo, del demonio, sí, de aquel espíritu que lo hizo pecar, sí, de la iniquidad, la maldad, como quiera usted llamar, sí. Entonces son esclavos del pecado, sí. Entonces cuando uno es tocado por el Espíritu Santo lo convence a uno de verdad, de justicia, de juicio. Entonces es cuando uno piensa diferente y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene a liberarlo a uno, a perdonarlo, ¿sí? De esas cargas de opresión, de esas cargas de pecado, ¿sí? Entonces eso es lo que significa. Si cambia de manera de pensar, reconsidera que estabas mal en ese camino y ahora sigue los pasos del maestro. Y para empezar, lo primero que tienes que hacer es sumergirte. ¿Y por qué se sumerge uno? ¿Sí? Vamos a ir para allá. Dice, pero antes vamos a ver esto de libertad de la esclavitud. Por ejemplo, dice 1 Corintios 10:2, y es ahí donde vamos a llegar. Dice, y en todos, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice 1 Corintios 10:2. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? Esto viene del libro de Éxodo, ¿sí? Cuando el pueblo judío, ¿sí? sale de Egipto, recuerden ustedes que el faraón fue en su búsqueda de ellos, ¿sí? Para matarlos, para volverlos a esclavizar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Fueron perseguidos y entonces Moisés abrió el mar, ¿sí? Moisés abrió el mar y entonces por eso dice, y fueron bautizados en la nube, porque recordemos también que la presencia de Dios de día era como una columna de nube que iba con ellos, ¿sí? Y de noche era una columna de fuego. Entonces dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, sí, porque estaba encima de ellos, sí. Ellos cuando iban caminando en el mar, ellos iban caminando en el piso, entonces las profundidades del mar, o sea, imagínense esas columnas de agua, sí, que seguramente los tapaban, sí, eso era una figura, ¿verdad? Eso era una figura, y aquí lo está diciendo 1 Corintios, era una figura de que el pueblo fue bautizado, y en ese bautismo, sí,
fueron liberados ellos, en este caso, de la opresión del enemigo, de un enemigo físico. Recordemos que el Antiguo Testamento, sí, nos habla de cosas físicas, sí, de cosas físicas, sí, de enemigos físicos, como eran los egipcios, ¿verdad? Como eran los filisteos, y los amorreos, los heteos, todos los filisteos y todo lo que termina en geo, ¿verdad? Eran los enemigos físicos, y que ahora nuestra batalla ya no es contra carne y sangre en la Brit Hadasha, sí, que es el Nuevo Testamento. Ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Entonces, y para que ellos entendieran, ¿verdad? Vamos a dar de cuenta que la historia del pacto de Dios con el pueblo era al principio como hablarles con palitos y bolitas, ¿verdad? Y ya ahora ya el Brit Hadasha es como si fuera el siguiente nivel, ¿verdad? De entendimiento. Entonces, ellos fueron bautizados de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando uno se bautiza, ¿sí? En parte sí es porque nos liberta de la esclavitud. Eso es un beneficio del bautismo, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Debilitamiento del hombre viejo, dice el punto 3. Dice Romanos 6, versículos 1, 3 y 6. Del 1 al 3 y luego el 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego el 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí está diciendo, cuando uno se bautiza, ¿sí? Ciertamente uno desea que ese cambio continúe, ¿sí? No es nada más el hecho de agarrar y decir: sí, Señor, yo te recibo como Mesías y Salvador, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú moriste por mí, yo me arrepiento de mis pecados, y ya, ¿verdad? ¿Cómo luego hacen? Luego hacen nada más, agarran, hacen campañas y ya, acepten al Señor y ya lo demás, pues a ver cómo les va. No, tiene que haber un seguimiento, ¿sí? Entonces ya aceptaste al Señor, benditos a Dios, pero ahora lo que sigue es lo que sigue, ¿sí? Es el bautismo en este caso, y luego después de ahí, el bautismo, luego ser un discípulo del Señor Jesucristo, luego seguirle, ¿sí? Hay un seguimiento y tiene que haber un crecimiento para que lleguemos a una estatura teleio, ¿sí? Sí, ¿sí? Al hombre perfecto, ¿sí? El que está esperando, ¿sí? Al fruto, ¿sí? De la santidad. Eso es lo que se espera. Esa es la labor del Espíritu Santo, ¿sí? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice así la Escritura. Entonces, cuando uno, o sea, no nada más consiste en que yo ya acepté a Jesucristo, sino que tengo que continuar y seguir con ese proceso, ¿verdad? De dejar el pecado, de dejarlo atrás, ¿verdad? De no ser como la esposa de Job, de que volteó y pues ahí se quedó, ¿verdad? Hecha una estatua de sal, porque la salvación era también para ella, ¿sí? Porque por eso fueron sacados de Sodoma, para que la desgracia no viniera a sus vidas. Fueron salvados, pero en ese ínter ella volteó, ¿sí? Porque no tiene uno que ver para atrás, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice aquí. Entonces, tiene uno que dejar, olvidar, no olvidarse, perdón, está mal dicho, sino que tener en cuenta que una cosa es la gracia, pero no por la gracia va a ser ocasión para que yo continúe haciendo mis desórdenes porque Cristo murió por mí. No, uno tiene que ser activo en seguir caminando, en proseguir a la meta, sí, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí: los que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Entonces muere uno, ¿sí? ¿Sí? Entonces muere el hombre viejo, ¿sí?
Ese es el simbolismo, muere el hombre viejo y resucitamos. ¿Sí? Hay un nuevo hombre. Dice la escritura, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y recordemos de que Nicodemo le dijo a Jesucristo, maestro, pues ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Dice, bueno, es que tienes que nacer de nuevo. Entonces hay que nacer de nuevo, ¿sí? O sea, eso es un renacimiento, eso es un nacer de nuevo, ¿sí? Al fin de que ya no sirvamos más al pecado. Bueno, ya me estoy estacionando mucho aquí. Vamos a continuar. Fíjese bien, Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es lo que le estaba yo diciendo hace rato, ¿sí? Para no atrasarnos tanto, ¿sí? Que es una cuestión de uno. El Espíritu Santo ya te convenció, bueno, tú tienes que hacer tu parte. No es cuestión de que ya con una varita mágica Dios me hizo santo y yo ahí ya. No, porque uno tiene que seguirse alimentando, uno tiene que seguir caminando, ¿sí? Y uno mismo tiene que decir, yo ya sé que eso está mal, ya el Espíritu Santo me puso discernimiento para que yo sepa que esto que hacía está mal y que ahora tengo que hacer esto que está bien y tengo que proseguir en el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya no volvamos atrás. Muy bien, entonces seguimos en el siguiente. Aquí voy a ver dos al mismo tiempo, dice, sepultados y resucitamos para andar en novedad de vida. Romanos 6:4, Reina Valera 1960. Dice, porque somos sepultados. Vamos a hacer la gran. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí les pongo también nuevamente los significados, ¿verdad? De las palabras inmediatas anteriores. Sepultado, dice Sunsapto, es el numeral 4916 del griego, que significa sepultados con o juntamente, ¿sí? Y luego dice para que andemos peripateo. Peripateo significa andar alrededor, seguir como compañero o partidario en vida nueva. Fíjese usted muy bien en esto. Seguir como compañero o partidario, ¿sí? Y después dice, en vida nueva, dice Cainotes, el 2038 dice renovación o nuevo. Fíjese bien. Cuando nos bautizamos aspiramos a una buena conciencia hacia Dios y la palabra peripateo significa seguirlo, no bautizarse ya como lo he estado diciendo, sino que tenemos que continuar, que seguir las pisadas del Maestro y no nos debemos de conformar a este siglo, sino que debemos estarnos transformando, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también andemos, ¿sí? En un nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? El postre Adán, ¿sí? Que sigamos las pisadas del Maestro, ¿sí? Para continuar como compañeros, ¿sí? O sea, esto es, ya nos está diciendo que el siguiente paso, ¿verdad? Después de bautizarse es ser discípulo, ¿sí? Partidario, ¿sí? Seguirlo en una vida que dice aquí, renovada. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Eso es lo que significa. Siguiente, una buena conciencia. Ya que hablamos un poquito acerca de eso, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjese que entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto porque luego muchas veces surgen ahí los malos comentarios, ¿verdad? Que, oye, pero te vas a bautizar pero pues oye, pues si yo te conozco, ¿quién eres tú? Si, mira, no sé qué, ¿cómo te vas a bautizar si tú no eres santo, si tú estás mal, tú, ¿no? Dice, por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, ¿sí?
Esto es que tengo yo un propósito, que yo quiero llegar a un lado, a un lugar, y ese lugar o esa meta es tener una buena conciencia hacia Dios. Sí, porque si nos vamos a esperar hasta ser santos, ¿verdad? Hasta ser que nos salgan alitas para bautizarnos, pues no. Porque necesitamos del bautismo, ¿verdad? De ese paso para dejar que el Espíritu Santo continúe con la obra renovadora. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Dice convertirse en discípulos. Vamos a cambiar. Convertirse en discípulos. Mateo 28:19 dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, como les decía yo al principio de la plática, sí, uno de los dos mandamientos que el Señor dio fue el bautismo, ahí está uno, y el otro es la Santa Cena. Entonces, eso es lo que se les pide a las personas. Ese es el proceso. Me arrepiento, me bautizo y luego me convierto en un servidor. Me arrepiento, me bautizo y luego me convierto en un servidor. No puedo hacer las cosas al revés, sino ese es el orden de las cosas. ¿Okay? Y dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. El siguiente beneficio del bautismo es participar en la resurrección. Dice Romanos 6, versículos 3 y 5. Si no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección. Versículo 5. Entonces, amados hermanos, quiere decir que para que nosotros resucitemos, el día que el Señor venga, ¿verdad? Y nos toque resucitar, para hacerlo tenemos que ser bautizados. Porque algo dice. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, así seremos, ¿sí? Tiempo futuro, porque puede decir, no, es que esto es simbólico. Hace rato hablamos de un simbolismo, ¿sí? De nacer de nuevo, ¿sí? Hablamos de nacer de nuevo, sí, en el hombre nuevo. Pero también aquí nos está diciendo que vamos a participar de la resurrección, porque está hablando de tiempo futuro. Está hablando de tiempo futuro. Entonces, necesito bautismo. Sí. A lo mejor a lo mejor alguien me dice, oye, pero el que se arrepintió en la cruz, ¿verdad? Ese que, pues sí, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sí. Pero pues recordemos que el Señor es soberano, ¿sí? O sea, ¿no? Recordemos que el Señor es soberano y que el Señor nos da pistas, ¿verdad? Sí. Así como nos da pistas que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Yo hice esto y lo otro, aquí, allá, ya lo he dicho varias veces. No va a entrar, ¿no? O sea, va a haber sorpresas, sí. Entonces, Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros, ¿qué cosa nos toca? No jugarle al vivo, ¿verdad? O sea, hacer y obedecer lo que dice la Escritura. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cumplir la Torah, como normalmente se hace mucho énfasis, ¿sí? Cumple la palabra de Dios, cumple la Escritura, cúmplelo y ámalo al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no nos vamos a cansar de decirlo porque la palabra de Dios dice que tenemos que predicar
antes de tiempo, a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Entonces, con eso terminamos, sí, la enseñanza del día de hoy, sí. Esperamos que haya quedado claro. Sí, vamos a continuar, como decía yo a usted, cada semana, y tenemos una sorpresa porque en estos días yo calculo que si no el domingo, a más tardar el lunes, vamos a hablar de un tema interesantísimo, sí, y le voy a decir, la prédica de ese Netanyahu y el regreso del Mashiach. Entonces, para que lo vaya usted viendo, ¿sí? Para que vaya usted sabiendo de qué vamos a hablar, sí, es un tema de actualidad, ¿verdad? Vamos a contrastar, vamos a comparar la palabra de Dios, vamos a comparar lo que es lo que está pasando actualmente en Israel, ¿sí? Y vamos a comparar incluso lo que dicen los judíos, ¿sí? Lo que dice las interpretaciones de los judíos, incluso hasta lo que son vamos a tocar el tema de la profecía rabínica. Así que póngase, por favor, déle usted like, suscríbase, sí, para que no se vaya a perder la prédica, porque esto se va a poner bueno, sí, y aparte se va a poner más bueno porque el Señor ya viene. Así que métase mucho con el Señor. Dios le bendiga. Maranata, el Señor viene pronto. Shalom.